Y por fin se eligió a los integrantes del Tribunal Constitucional, anteayer en el Congreso de la República, pero a algunos no les ha gustado la elección y están diciendo que por qué se ha elegido a determinadas personas. Y la objeción que se hace sobre esas personas es sobre sus supuestas inquietudes, ambiciones o ideologías políticas. Vamos a poner en contexto esto con la persona más adecuada para ayudarnos a hacerlo, el doctor Óscar Urbiola. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Chema, muy buenos días. Es un gran gusto estar en el programa. Gracias, como siempre, por venir. ¿Por qué había pasado tanto tiempo y no podíamos elegir, o perdón, el Congreso no podía elegir a los tribunos? Hay muchas razones o concausas que nos han llevado a retrasar con exceso esta decisión tan importante. Lo que podemos rescatar ahora es que me parece a mí que ya es muy generalizada la opinión de toda la población de la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en la vida democrática, teniendo en consideración las decisiones que tiene que adoptar y hemos visto en los últimos tiempos. Claro está que en algunas oportunidades ha cometido errores desde nuestro particular punto de vista y quizás desde otros puntos de vista, y es natural. Siempre las resoluciones judiciales, y sobre todo en este más alto nivel, no van a complacer a todos. Pero está ya, me parece a mí, muy establecido que la jurisdicción constitucional, de la cual no solamente forma parte el Tribunal Constitucional, sino también en las dos primeras instancias, los juzgados constitucionales y las salas constitucionales, pero fundamentalmente el Tribunal Constitucional, son una garantía para la, digamos, estabilidad del sistema democrático y la plena vigencia del Estado de Derecho. Entonces, establecida, digamos, la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en la vida democrática del país, obviamente quienes lo integran deben ser personas no solamente de la más alta capacidad académica, sino fundamental y en primer lugar de una trayectoria personal impecable. Sí. Eso es muy importante. De acuerdo. Bueno, cuéntenle un poco al público, doctor, cómo ha sido la elección, porque cómo se les ha nombrado, el procedimiento que se ha seguido, porque algunas personas están diciendo se ha elegido sin debate, ¿no? Como si el debate fuese una cosa indispensable para tomarles examen a estos señores que han postulado. Bueno, aquí hay que aclarar algo que quizás la población no sabe y que por eso opina en ese sentido. El debate ya en la última fase de este proceso no está permitido por ley, porque, por un lado, se trata, en todo caso, de una votación que va a dar como resultado la elección de magistrados que ya integran una lista, que es la lista final, que se ha generado en un proceso que tiene más de 8 meses. Sí, señor. Y que tiene etapas que han ido precluyendo, es decir, que han ido cerrándose a lo largo de todo el procedimiento que establece la ley. Hay que tener en cuenta que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con las modificaciones que se introdujeron a raíz precisamente de una iniciativa que presentó el gobierno del señor Vizcarra, cuando ocurrió, recuerda usted, la fallida elección que hubo en el anterior Congreso, presentó un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional que antes establecía 2 modalidades de elección, por invitación o por concurso. Y el señor Vizcarra propuso que se eliminara la invitación y que se procediera a un concurso público. Y en el proyecto de ley, que luego acogió el Congreso, no obstante que él consideró de que el Congreso le había dado la negativa que interpretó fácticamente y que luego generó la disolución del Congreso, ese proyecto de ley se aprobó y ese es el que está vigente y dio lugar a la ley 31031. En esa ley se establece todas las etapas y además la necesidad de aprobar un reglamento del concurso que fue aprobado por resolución legislativa del Congreso. Es un proceso que se inicia, en primer lugar, con la convocatoria. Una vez que se conoce por comunicación que da el tribunal de que hay magistrados con periodo vencido, el Congreso
máximo dentro de los 6 meses de comunicado este hecho, debe convocar a un concurso, que lo convocó. Esta convocatoria da lugar a la recepción de las postulaciones, que pueden ser individuales, que pueden ser institucionales, presentadas por los colegios profesionales, por las facultades de Derecho. Y una vez presentadas las postulaciones, se publica la lista de postulantes. Esa lista de postulantes da lugar a un periodo de tachas. Claro, periodo de tachas que todo el mundo puede ejercer. Puede ejercer. Con un mínimo de seriedad, digamos. Exactamente. ¿No? Con un mínimo de pruebas, ¿no? Una vez, digamos, recibidas las tachas, absueltas las tachas por los que podían haber sido tachados, este jurado, esta comisión que está integrada por representantes de todas las bancadas políticas, declara quiénes son los aptos que pasan a las siguientes etapas, que es en todo caso la calificación curricular, claro, para la cual también el reglamento establece puntajes, tanto de la parte académica, de la parte personal, sí, y varios aspectos. Luego viene la entrevista personal, que es, podríamos decir, ya la última etapa. Cerrado esto, incluso también hay una intervención de la Contraloría General de la República, que examina los aspectos ya vinculados al aspecto financiero, a la información ya casi personal sobre la trayectoria de los candidatos que han pasado todas estas etapas. Y con todos estos procedimientos, la comisión aprueba una lista de 6 finalistas en estricto orden de méritos. Y esa es la que se lleva al Pleno. Solo para su votación. Claro. Solo para su votación. No van a poner a discutir, no le van a tomar examen. Sí, no le van a tomar examen. Y además, usted sabe que en el Congreso, en ese momento, además de digamos, prolongar un proceso que ya tiene mucho tiempo, puede dañarse incluso también la imagen de los postulantes y someterlos a un maltrato. Y disuadir a gente con talento y con mínimo de criterio académico para postular. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Exactamente. Entonces, yo creo que no es correcto que ya en la etapa final, ¿no? Y solamente quizás con el afán de lucirse en una oratoria que ya para ese momento es totalmente inútil y ociosa, yo creo que el debate es totalmente inapropiado y además no está contemplado en el ordenamiento jurídico. Claro, claro. Por supuesto, después de la elección de estos 6 nuevos integrantes, ha venido toda la conjetura política de qué sector pertenece a cada quien, etcétera. Indudablemente cada uno tiene una ideología y yo puedo hacer un ejercicio periodístico ad nauseam explicando cómo va a votar fulano, si va a haber aborto, si va a haber no sé qué, o si va a haber reelección, o cualquier cosa. Pero eso es normal en cualquier tribunal constitucional, pregunto, que la gente tenga ese tipo de cosas y que efectivamente el Congreso es la representación política de la soberanía popular. Chema. Pregunto yo. Chema, Dios me libre de los que no tienen un pensamiento político. Exactamente. Que tengan la mente o la cabeza vacía de una determinada ideología, de un determinado pensamiento, sobre todo por los asuntos que conciernen a la sociedad, obviamente. Aquel que no se interesa por alguna, digamos, tendencia política, yo creo que más bien es más negativo que aquel que tiene una tendencia política. Lo que tenemos que considerar es que el Tribunal Constitucional forma parte de una jurisdicción muy especial, sui generis, distinta a la jurisdicción ordinaria, que está representada por el Poder Judicial. Porque el Tribunal Constitucional es el garante del orden constitucional que está expresado en la Constitución, y la Constitución es una carta política que tiene una determinada, digamos, dirección política que hay que interpretarla. Y hay que tener en cuenta que las decisiones del Tribunal Constitucional se toman de acuerdo a las decisiones que el colegiado adopte en votación democrática y con las mayorías que establece la ley y su reglamento. Por lo tanto, más bien es importante el aporte ideológico que pueda llegar al Tribunal Constitucional, ¿no?, para resolver los casos desde una perspectiva multidisciplinaria e ideológica. Lo que está mal, y eso sí, es cuestión muy personal y que es un deber
de los que llegan al Tribunal Constitucional como magistrados de abocarse al mandato que les han dado de ser los guardianes de la Constitución y no obedecer a quienes lo eligieron. Así, claro. Esto lo expresó Chema de manera muy brillante Robert Badinter en Francia, en los 90. Robert Badinter fue ministro de Justicia en el gobierno de François Mitterrand. Y François Mitterrand, después de cumplir su labor en el Ministerio de Justicia de Francia, lo envió al Tribunal Constitucional, porque hay que tener en cuenta que en Francia el Tribunal Constitucional está compuesto por representantes de los 3 poderes del Estado. Y él fue como representante del Poder Ejecutivo. Y como presidente del Tribunal Constitucional ejerció brillantemente y él desarrolló una doctrina que se conoce como el deber de ingratitud. Oh, muy bien, claro, Pareciera, digamos, un contrasentido, ¿no? Hablar de deber, que es una expresión positiva, junto con otra palabra, otra expresión negativa, que es ingratitud. Pero juntas dan origen a una figura que en retórica se conoce como el oxímoron, ¿no? Deber de ingratitud. ¿Y qué cosa representa este deber de ingratitud? Representa en términos muy simples que quien está encargado de ejercer un control ya no se debe a quienes lo eligieron, sino para qué lo eligieron. Claro. Y ya no tiene que serle simpático al que lo nombró. Así es, no me interesa que tú Más me bien, nombraste. si se muestra en público como muy amigo del que lo nombró, ya caes en sospecha. Y eso solo depende de quienes han salido elegidos. Por eso yo me dirijo a quienes han salido elegidos, que son distinguidos juristas, que tienen que observar rigurosamente el deber de ingratitud. El deber de ingratitud es muy importante. Doctor, quédese unos minutos más, si usted es tan amable. Me tengo que ir a hacer una mención importante, una pequeña pausa, y luego vamos a continuar. Comentamos con el doctor Óscar Urbiola la reciente elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Los actuales tienen el mandato vencido hace muchísimo tiempo, lamentablemente por X razones, incluidas la política, la conveniencia del presidente o lo que sea, no se podía elegir, pero contrasta el doctor Urbiola con cierto espíritu de paradoja el hecho de que algunos critican a las actuales personas nombradas por sus ideas políticas o humanitarias o como se quiera, que han sido los principales, decir, ¿por qué no eligen de una vez a los del Tribunal Constitucional? Entonces, usted ha dicho algo que me parece muy importante, el deber de la ingratitud. Por este político francés que fue integrante del Tribunal Constitucional, nombrado por el presidente, que tiene derecho a nombrar una cuota de integrantes del Tribunal Constitucional, pero que sacó la frase, el deber de la ingratitud. ¿Qué tiene que tener en el cerebro? ¿Cuál es el mecanismo que tiene que funcionar de un integrante del Tribunal Constitucional para decidir? ¿Cuáles son las variantes que tiene que... La única variante que tiene un magistrado del Tribunal Constitucional es un estricto apego al mandato constitucional. Él se debe solo a la Constitución y nada más que a la Constitución. Y su análisis respecto a las distintas causas que llegan a sus manos, que pueden ser de distinta naturaleza, civil, penal, laboral, tributario, etcétera, tiene que partir en un análisis desde la Constitución. Y es por eso necesario que incluso los abogados, las facultades de Derecho, privilegien el estudio de la Constitución, pero no en su parte orgánica como era tradicionalmente, cómo se conforma el Estado, sino básicamente los derechos fundamentales. Y la legislación incluso que sale del Congreso, que lamentablemente en los últimos congresos no se ha observado, tiene que salir en estricto apego a la Constitución. Cualquier ley que salga sin observar las normas constitucionales es una ley inconstitucional. ¿Qué pasa si yo voy donde un tribuno, un integrante del Tribunal Constitucional, soy una persona importante políticamente, por ejemplo, o del mundo de los negocios, o de la banca, o del clero, y digo,
cuidado con esta resolución porque se podría afectar a tal... No, pero la Constitución dice tal cosa así, pero interprétala un poquito más, porque puede afectar al panorama político, al desarrollo económico del país y a tantas cosas más. ¿Cómo reacciona un integrante del Tribunal Constitucional de eso? Bueno, en ese caso, el Tribunal Constitucional, que tiene decisiones colegiadas, no tiene que privilegiar el mandato constitucional. El artículo 51 de la Constitución establece que por encima de cualquier norma está el mandato constitucional. Es una prácticamente representación legislativa a nivel constitucional de la famosa pirámide de Kelsen. Sí. La Constitución está en la cúspide. En la cúspide. Y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Es el guardián de la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución. Por lo tanto, esa es la misión que tiene el magistrado del Tribunal Constitucional. Si ve que en una resolución judicial, que en una resolución administrativa que llega a través del amparo o en decisiones judiciales que podrían llegar a través de un habeas corpus porque se privó de la libertad indebidamente a una persona, estas acciones que son de urgencia restituyen el derecho conculcado, ¿no? Y incluso podría llegar a establecer sanciones cuando las autoridades competentes desacatan una disposición del Tribunal Constitucional. Entonces, la labor del Tribunal Constitucional es muy importante en las democracias modernas, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nuestra democracia a veces la manejamos de acuerdo a nuestro criterio particular. O sea, por ejemplo, todo lo que me defiende de mis derechos es democrático. Lo que me obliga a cumplir ciertas normas, no, eso no es relativo. No te pueden imponer nada. Estamos educando a los jóvenes, yo, a Dios gracias, no soy educador, pero sí noto que hay una tendencia a, como dicen, disculpe la bochefería, empoderar a los jóvenes con sus derechos. Todos son puro derecho. Puro derecho. Entonces la Constitución protege mis derechos y el Estado tiene que velar por mí. Entonces, hay una infantilización de la sociedad. Así es. Y fíjese, la Constitución necesita varias reformas, la Constitución actual. La Constitución actual yo creo que es casi perfecta en cuanto al inventario de derechos fundamentales que contiene. Y es más, contiene un artículo que permite declarar como derecho fundamental aquel que expresamente no está en la Constitución, en la medida en que tenga relación con la dignidad de la persona humana. Y eso es importante porque el derecho tiene que tener, digamos, una capacidad de adaptación a la dinamicidad de la evolución social a la que está expuesta toda sociedad. El adelanto tecnológico, ¿no? Le hablaba en el intermedio que tengo una asesoría en una tesis donde el tesista está proponiendo que se declare como derecho fundamental el acceso al Internet. Okay. Y me parece que es interesante el trabajo porque así como en la antigüedad el derecho a los caminos, a las comunicaciones, ¿no es cierto?, que estaban a cargo en todo caso del Estado o del monarca en su oportunidad, hoy en día la Internet es la vía a través de la cual se puede acceder no solamente a la administración pública, a la información, a la educación. Es una autopista de muchos sentidos. Y entonces yo creo que sí, no deja de tener razón y creo que amerita un buen estudio. Claro está, que no necesitaría bajo el régimen actual modificar la Constitución. Bastaría que el Tribunal Constitucional pueda establecer a través de una resolución con carácter vinculante que la Internet es un derecho fundamental. Correcto. Y que es deber del Estado, ¿no?, garantizar su acceso de manera universal y a nivel nacional. Sobre todo en un país que tiene tantas dificultades de carácter geográfico. Geografía, claro. La geografía, ¿no es cierto? Oiga, esto me hace acordar un punto, y es que la tecnología le crea nuevos retos al derecho siempre. Esa es la historia de la humanidad. Así es, así es. Cuando recién se inventó la imprenta, nació la necesidad de educar a la gente. Y la educación se convierte en un derecho. Así es. Por la tecnología, entre otras cosas, no solo por eso, pero por la tecnología. Siempre es así, ¿no? Efectivamente. Fíjate, nosotros
tenemos todavía un Código de Comercio que supervive con pocos artículos, porque gradualmente se le fue sacando al Código de Comercio de 1902, que era copia del Código de Comercio español del siglo XIX, Sí. Donde se establece, por ejemplo, como libros obligatorios, el copiador de cartas y telegramas, que se copiaban con esa famosa prensa que habían en las oficinas antiguamente. Y imagínense, está ahí. Quien lee ese artículo que todavía está vigente va a decir, pues eso es una barbaridad, ¿no? Cuando ahora tenemos, pues, a través de Internet... Era la tecnología en la época. Era la tecnología en la época. ¿Se da cuenta? Que ya no necesita ni prensas ni cosas por el estilo, ni siquiera comunicación alámbrica, sino inalámbrica que tenemos con Internet. Claro. Entonces, ese es uno de los aspectos. Y volviendo al tema del Tribunal Constitucional y sobre las características que debe tener un magistrado, ese colegiado debe ser multidisciplinario. Correcto. Si es de distintas tendencias ideológicas, mejor, correcto, porque va a generar un balance. Correcto. ¿No es cierto? Muchos dicen, no, ese es de izquierda o se ha opuesto a la igualdad de géneros. Sí. En buena hora, sí, va a ir a hacer un aporte. ¿Por qué tenemos que decir que todos vayan con un pensamiento homogéneo? Sí. De acuerdo a mi manera de pensar. Una dictadura jurídica, pues. Pero eso no es democrático. Claro, una dictadura totalitaria jurídica, entre comillas. Exactamente. Eso es lo que sería, ¿no? Eso no es correcto. Y ya tenemos experiencias de otros países en los que toda la Corte Suprema obedece una tendencia política, siempre votan por unanimidad y todos somos felices como esclavos. Así es. Eso no es correcto. Yo creo que el tribunal debe estar conformado por un colegiado que tenga una multiplicidad de pensamientos ideológicos, una variedad de formación jurídica y académica y de experiencias. Cuando estuve yo en el Tribunal Constitucional, tuve la suerte de compartir con magistrados de muy alta calificación que tenían distintas experiencias en procesal civil, sí, hasta en historia del derecho. Nuestro querido y recordado, sí, Carlos Ramos Núñez, que era un gran historiador del Él no era derecho. Un abogado litigante, él no era un civilista, tenía una cultura jurídica muy amplia, pero era historiador del derecho, sí, y nos hacía aportes importantes que se nutrían justamente en su especialidad, en la historia del derecho. Porque para resolver casos no solamente tenemos que ver el futuro, tenemos que ver el pasado y también el presente. Entonces, porque es cómo se genera una ley. Exactamente. Sin historia no sabemos cómo se genera una ley. Exactamente. Entonces creo que esa es la conformación que debe tener el Tribunal Constitucional. Bueno, ojalá. Y es una tarea delicada del Congreso, obviamente. Lo que ha llamado la atención es que han sacado votos producto de la unión de votos de diferentes fracciones. Bueno, lo cual debería ser normal. Eso es lo que le iba a decir. Normalizado. Felizmente, llama la atención, pero de manera favorable, que sobre este asunto, que para mí relieva la importancia que tiene el Tribunal Constitucional, el Congreso haya hecho un esfuerzo no muy normal en su conducta de alcanzar una votación que ha sobrepasado y que ha sorprendido, ¿no?, las votaciones que se esperaban y que incluso eran tan negativas de que no se iba a alcanzar los 87 votos. Se han superado hasta 105 votos. Y está bien. Eso para mí significa de que cuando hay voluntad política se pueden alcanzar esos resultados. Y yo digo, ojalá que con esa misma voluntad política puedan solucionar una serie de problemas que necesitan el consenso de todas las fuerzas políticas. Ayer, el día que se ha elegido, el Congreso creo que ha actuado adecuadamente, ¿no? Ha conseguido un consenso para una cosa tan importante. Yo lo veo desde esa perspectiva. O sea, ¿es importante el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Hay mucho atraso? Sí. Vamos a ponernos de acuerdo y se han puesto de acuerdo. Perfecto. Pero les hago recuerdo de que hay muchos asuntos importantes en los que deben hacer ese esfuerzo también. Sí, bueno, por lo menos acá tenemos una prueba de que a veces funciona la razón. Así es. O sea, lo razonable
Sí. Funciona a veces. Pero no tiremos la toalla totalmente. Sí, lo lamentable es que a veces estos asuntos que requieren prácticamente el sentido común, tenemos que admitir que el sentido común es el menos común de los sentidos. Común. Y en política, ya pues no le digo Así nada, en política muchísimo menos, ¿no? Vivimos un clima completamente enrarecido a base de emociones tóxicas, Exacto. emociones negativas. La razón ha sido arrinconada, la frialdad ha sido arrinconada, ¿no? Efectivamente. Entonces, a veces algunos atribuirán esto a nuestro carácter latino, no sé qué tontería pueden decir, pero ¿se puede llegar a eso? Sí se puede llegar a eso. Pues. Esta es la Así prueba. Ahora, hay otros asuntos que no debemos dejar de lado, Chema, es que este tema sobre la elección, el Tribunal Constitucional, requiere otras modificaciones constitucionales. Por ejemplo, esta elección la debe hacer la Cámara de Senadores. Claro. El tema de la bicameralidad es muy importante. Una Cámara política y peor aún, una Cámara única, no puede hacer todas las cosas. Sí. Y ese es otro tema también. Eso es verdad. Y se extraña la existencia de un Senado para que de alguna manera compense Así es. los, entre comillas, excesos de los diputados. No, podríamos decir la pasión que es muy natural de una Cámara política como es la Cámara baja o en este caso la Cámara única. Hiperideologizada, etcétera. Pero hay que meterle sangre fría. Si exactamente. No avanzamos. Eso es importante. Las oportunidades, ¿no? Absolutamente para nada. A un joven que lo esté escuchando usted, que estudia Derecho, que es una persona que quiere estudiar, que no le dan títulos bambas, por supuesto, que no truquea con tesis de título largo y cerebro corto, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice esto? ¿Es favorable para ese joven que está estudiando Derecho, esta elección? Bueno, yo creo que con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema democrático, no solamente en temas de capacidad, de oportunidad, de todos los accidentes que cotidianamente ya nos tienen acostumbrados, creo que nuestro sistema democrático está funcionando. Y que está funcionando porque, fíjese, si hacemos un análisis, que bajo este sistema de derecho, prácticamente 7 presidentes constitucionalmente elegidos han sido cuestionados, algunos con prisión, otros con extradición. Quiere decir algo que el sistema está funcionando con todos los defectos. Está funcionando, es verdad. Entonces, eso nos obliga a ser firmes en el respeto irrestricto del Estado de Derecho. Si se quiere modificar la Constitución establece un procedimiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No podemos romper el orden constitucional para refundar bajo qué criterios totalmente indeterminados. Refundar la República. Así es. O el nuevo Perú. Así es. Y los derechos, cuando estos derechos están ya debidamente consagrados. Sí. Lo que tenemos que hacer es ir perfeccionando nuestro sistema. Sí. Y esa es una tarea de los jóvenes, que se preocupen mucho. Felizmente las facultades de Derecho, no todas por supuesto, están privilegiando el derecho constitucional. En Arequipa se va a celebrar en septiembre el 15º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Iberoamericano de Derecho Constitucional. Vienen representantes de 53 países, además de los nacionales, para analizar el tema constitucional en nuestro Perú. Por primera vez se celebra un Congreso Iberoamericano en el Perú y va a ser en Arequipa. Y yo creo que eso va a congregar a muchos estudiantes de Derecho sobre esta materia, que es tan importante para la vida política del país. Deberíamos tener, no sé si un programa de radio o de televisión o algo de derecho constitucional comparado. Claro. Confrontando nuestra Constitución con la de otros países, ¿no? Porque yo le digo una cosa, nosotros los periodistas, pues nuestra formación jurídica muchas veces dista mucho de lo mínimo indispensable. Por ejemplo, yo me encuentro con gente que dice, ha salido una denuncia contra fulano. ¿Ya? ¿En qué? Pregunto yo, ¿en qué fiscal están ventilando? No, ha salido en la prensa.
Bueno, entonces hay un problema ahí. Sí, sí. Y nos gusta mucho, a nosotros los periodistas esto, deberíamos tener un curso y de Constitución comparada, ¿no? Así es, claro, sí. Para ver cómo estamos. Así es importante, porque a veces ya a través de los medios, sea escrito, televisado, radial, prácticamente se sentencia sin posibilidad de apelar en única y definitiva instancia a alguien que tiene derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y reemplazamos, la prensa a veces reemplaza el sistema de jurados que no tenemos acá. Exactamente. Y ese es uno de los grandes problemas. Pero creo que eso la ley no lo va a poder regular, sino la autolimitación que deben tener los medios, que es el ejercicio mismo de la libertad que tiene, ¿no?, la persona de autolimitarse. Doctor Óscar Urbiola, muchas gracias por la visita. Como gracias siempre, a usted, muy amable, Chema. muy interesante para poner en contexto esto que está ocurriendo en el país. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy buenos días. Atención, señoras y señores.